Hola chicos, vamos a iniciar nuestro culto de esta mañana. Hoy es el último día de noviembre y ya nos estamos preparando para casi celebrar la Navidad. Pero hoy vamos a comenzar nuestro culto repitiendo el credo de los apóstoles. Vamos a repetirlo juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, esta mañana te agradecemos porque tú nos permites estar juntos y porque podemos alabarte, podemos también aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender y que el día de hoy no nos distraigamos, Señor, que aprendamos tu palabra, que no solamente la escuchemos, sino que todo lo que nosotros oigamos podamos ponerlo en práctica para que seamos lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te dejamos a nuestras familias, a las personas que a lo mejor están pasando por enfermedad o algún problema, que tú, Señor, les ayudes y les abraces. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer en nuestras Biblias, ahora vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Vamos a leerla juntos. La palabra de Dios dice así: Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Esta es la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a escuchar el sermón con Walter. Hola chicos, el día de hoy veremos la segunda carta a Timoteo. Escucharon bien, la segunda carta a Timoteo. Si ustedes recuerdan, Pablo hizo 3 viajes misioneros y en el segundo, que hizo por tierra, ahí se le unió Timoteo y lo acompañó a predicar el evangelio. Lo ayudó y pasaron muchas aventuras juntos. En esta segunda carta que ahora le está enviando Pablo a Timoteo, demuestra que él era alguien muy importante para Pablo. Y Pablo quería darle algunas instrucciones y consejos a Timoteo acerca de la labor en la iglesia. Es decir, acerca de hombres que luego están en la iglesia o mujeres gente con la que no debe juntarse Timoteo. La razón es que esos hombres son egoístas, orgullosos, malagradecidos, ofenden a otros, son crueles, a veces hasta violentos, y no obedecen a Dios. Entonces también estos hombres o mujeres también a veces aparentan que sí aman a Dios, pero en sus acciones pues muestran lo contrario. Timoteo debía vivir siguiendo la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza que Pablo le había dicho. De la manera de vivir y pensar, como Pablo también le había dicho, y en amor. También como Pablo le había mostrado, le había aconsejado y le había dado mucho de sí mismo en cuanto a su formación para que él fuera un pastor.
Ahora, Timoteo era pastor de una iglesia y al estar con la responsabilidad de cuidar y nutrir a la iglesia, pues iba a haber problemas. Estos problemas serían con algunas personas que asistían a la iglesia, como ya lo mencionamos. Pablo le avisa a Timoteo de que se encontraría con personas problemáticas. La forma en cómo sabría quiénes son y cómo tratarlas sería dándose cuenta de algunas actitudes que estas personas muestran. Estas actitudes de estos hombres o mujeres son las siguientes. Eran egoístas, ya dijimos. Esto significa que no les gusta compartir nada, inclusive aunque tengan de sobra. También hay personas orgullosas, es decir, que no eran humildes y aparte querían que todos los felicitaran, les agradecieran por cualquier cosa pequeña que hicieran. Quizá alguna vez han escuchado o han visto a alguna persona así. Son también malagradecidos, les dice Pablo. Es decir, que cuando alguien los ayudaba, los trataban mal. Imagínense que aparte de que ya lo habían ayudado a una persona, lo trataran mal. Esas eran las personas mal agradecidas. También ofenden a otros. Esto significa que hacen comentarios que ofenden o que insultan a otras personas. De eso pasaba, de esas personas había en la iglesia. Son crueles y violentos, les dice Pablo. Esto significa que les alegraba hacer sufrir a la gente o lastimar a los demás. También estas personas no obedecían a Dios. Esto quiere decir que se rebelan, están en continua oposición de no aceptar la voluntad de Dios. También, finalmente, aparentaban que aman a Dios. Aparentar, es decir, que son mentirosos y que con sus acciones pues muestran todo esto que ya hemos dicho. Son egoístas, orgullosos, malagradecidos, ofenden a otros, etc. y muchas más, pero que pareciera ser que cuando tú platicas con ellos o están contigo, aparentan que aman a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo debía vivir Timoteo? ¿Cómo debería Timoteo enfrentar o confrontar a aquellas personas? Pues para aprender a tratar con estas personas y aquellas actitudes, Pablo invita a Timoteo a hacer como Pablo lo hacía. Vamos a ver cómo lo hacía Pablo. Él, por ejemplo, hace una nueva lista y le dice, tú sigue la enseñanza. Entonces, esta enseñanza es que ahora vive para Cristo y al vivir para Cristo, al ser Cristo su Señor, también vive para bendecir a los demás, para servir a los demás. También le dice, así como yo tengo mucha fe, imita mi fe. ¿Qué es esto? Esta fe es la confianza en Dios, de que siempre estará con él. Dios siempre estará con Timoteo, a pesar de que las personas problemáticas lo hagan dudar a veces de que Dios no lo está cuidando o bendiciendo. Y él debe confiar en que Dios también va a actuar contra aquellas personas. En su manera de vivir y pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que muestre Timoteo honestidad y servicio, amor y en palabras y en acciones. Cosas que las otras personas quizás solamente lo hacían cuando los veían o cuando tenían que sacar algún provecho para ellos mismos. Acá Pablo le dice a Timoteo, debes de ser honesto inclusive cuando no te esté viendo nadie. Es decir, en palabra y acción tienes que servir a los demás. En amor, ¿qué significa esto? Bueno, esto es algo muy importante porque esto significa perdonar a las personas que hagan algún mal.
Estamos viendo aquí que había personas muy difíciles de tratar, con actitudes también muy difíciles de compartir o de estar al lado de ellas. Pero Pablo les dice, perdona a aquellas personas, y así muestra su amor, para así mostrar el amor. Recuerden también que Pablo fue muchas veces encarcelado injustamente y él siguió predicando el evangelio y él siguió amando a las personas. También la última es la paciencia. No sé ustedes, chicos, pero a veces esto es muy difícil, al menos para mí es muy difícil a veces. ¿Qué significa esto? Bueno, no desesperarse al ver que las otras personas se salen con la suya o ver que se comportan de una manera muy irrespetuosa y pareciera que Dios no hará justicia. Entonces, esto, el no desesperarse, el tener paciencia, le iba a permitir a Timoteo, en este caso, pues estar tranquilo de que también Dios está al pendiente de esto y que Él va a hacer justicia a aquellos que hayan obrado mal. Entonces es el ejemplo que Pablo le había dado a Timoteo para tratar a las personas problemáticas y para comportarse. Pero hay un último consejo que Pablo le dice a Timoteo y lo encontramos al final del pasaje que leímos. Esto es leer y estudiar la Biblia. Interesante, ¿verdad? Esta era una actividad que al menos Timoteo pues había hecho desde niño. Ahora él era ya un adulto, pero él desde niño había leído las escrituras, se le había enseñado su abuela, su mamá, y ahora él conocía la escritura y Pablo le dice, sigue leyéndola y estudiando la Biblia. ¿Por qué será que le dijo esto? ¿Y por qué será tan importante para nosotros este último consejo que le da Pablo en este capítulo a Timoteo? Bueno, porque leyendo la Biblia podemos encontrar que solo confiando en Jesús podemos ser salvos y ser hijos de Dios. Le dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Solamente lo encontramos eso leyendo la Biblia. Y también en la Biblia aprendemos a que Dios nos ama, nos cuida y nos bendice. También la Biblia nos ayuda a corregir actitudes que no son buenas, como solo pensar en nosotros o ser malagradecidos con otros, así como vimos al principio de estas personas. Y nos ayuda a nosotros a saber cómo debemos vivir y finalmente nos ayuda a que como hijos de Dios estemos siempre preparados para hacer el bien. Eso es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo que estudie y lea la Biblia, y esa es la razón por la que nosotros debemos estudiar y leer la Biblia. Por eso es súper importante que aprendamos y leamos y estudiemos la Biblia desde niños. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos permites con los consejos que le dio Pablo a Timoteo tener presente que tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige y nos ayuda a conocer tu salvación. Permítenos pues a nosotros seguir estudiando y leyendo tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, después de haber escuchado el mensaje, vamos a despedirnos repitiendo el Padre Nuestro. Repitámoslo juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¡Hola, chicos! Hola chicos, esta semana estuvimos aprendiendo una lección muy bonita en la segunda carta del apóstol Pablo que le envió a Timoteo.
En ella aprendimos muchos consejos que Él les da para tratar a gente pues problemática, pero también para que Él siga obedeciendo en su vida a Dios. Es decir, la última instrucción fue leer y meditar en la Biblia. Y vimos por qué es tan importante para nosotros hacerlo hoy, desde niños, hacerlo desde niños. Entonces, esto es algo que hemos visto en toda esta época, en todo este tiempo acerca de las cartas del Pablo, ¿verdad, Miri? Sí, y es importante entonces que todos los días nosotros leamos la Biblia con nuestros papás, a nosotros solos, dedicar un tiempo a meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Nos dejamos con las preguntas y nos vemos entonces. ¡Hasta la próxima! ¡Taucho, hermano!